encontramos una vez más, hermanos, por este medio, con el fin de poder llegar a más personas y poder proporcionar una reflexión, aunque fuera muy sencilla, pero que les sea de utilidad para su vida espiritual, su crecimiento de su vida en el Espíritu. Ya en el ciclo B de la liturgia, que va por años, año A, año B, año C, ¿verdad? En el año B, nos encontramos en el año B, se nos invita a ahondar más en nuestra vida espiritual para poder crecer más. De tal manera que no es solamente quedarnos en una información de lo que nos dice la palabra de Dios, sino de irla retomando para transformar nuestra vida, ¿verdad? Y crecer más en la fe y en el seguimiento a Jesús. Nos dice aquí en el capítulo 3 que Jesús se encontró con un hombre, ¿verdad?, llamado Nicodemo. Nicodemo es un hombre que vino de noche a ver a Jesús para hacerle una confesión muy cierta. Nicodemo era un jefe principal entre los judíos que vino de noche a ver a Jesús, y para no comprometer su persona públicamente, porque era judío y era importante entre los judíos, entonces vino como a escondidas, pero vino a hacer una confesión, diríamos la confesión, que está intencionalmente puesto en el Evangelio de San Juan para hablarnos de lo que es el arrepentimiento, que es el llamado inicial, y la conversión, pero llegar a la confesión. Nicodemo vino de noche para decirle, ¿verdad?, Rabí, que quiere decir el gran maestro, el que habla, ¿verdad?, por Dios. Lo reconoce y le dice, sabemos muy bien, le habla en plural, quiere decir, no estamos ignorantes, todos lo sabemos, sabemos muy bien que tú has venido de parte de Dios, ¿verdad? Porque de lo contrario no podrías hacer las cosas que tú haces. Se refiere sobre todo a los signos mesiánicos, cómo reconocer que Jesús es el Mesías. Nicodemo viene a decirle indirectamente, tú eres el Mesías, el que tenía que venir, ¿verdad?, a Israel. Jesús le dice a Nicodemo, entre otras cosas que tiene ese diálogo, le hace memoria de lo que fue el paso del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, de la esclavitud. Dios sacó de la esclavitud a su pueblo para regresarlo a la tierra de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando venían de camino, se menciona 40 años caminando en el desierto, como una gran purificación del pueblo. Estamos hablando de un grupo humano importante, donde vienen los padres, los hijos, los nietos, ¿verdad?, los parientes, vienen en familias, vienen caminando en familia. Eso es muy importante. Jesús le hace un recuerdo de cómo venían en familias, pero cómo también de una generación a otra se fueron olvidando de Dios, tal vez cansados en el desierto, cansados en esa purificación, cansados y aburridos en esas penitencias, ¿no?, como es cruzar un desierto, añorando tal vez, ¿verdad?, en medio de muchas dificultades, el poder llegar realmente a la tierra prometida. En ese ínter, el pueblo vino renegando en muchas ocasiones, ¿no? Vino renegando, y entre otras cosas, dice que se suscitó un ataque de muchas serpientes venenosas, como son las serpientes del desierto, que al morder a la gente, pues inmediatamente morían, ¿verdad?, por la mordida de la serpiente. Moisés clamó a Dios, ¿no?, pidiéndole su misericordia, que manifestara realmente su bondad, que no se olvidara de su pueblo, que el pueblo venía caminando, en fin, le presentó las cosas nobles del pueblo, pero aquel pueblo había renegado de Dios cuando caminaba en el desierto, y eso hizo que viniera, ¿verdad?, como un castigo, ¿no?, diríamos, que Dios no castiga, pero el pecado, quiere decir el pecado y renegar de Dios, hace que se presenten, diríamos,
tal vez con un lenguaje también muy ordinario, como un ataque que viene del demonio, ¿no? Las serpientes. Moisés clama a Dios y le pide que libre al pueblo. Y Dios le dice, mira, si ese pueblo se ha arrepentido, si ese pueblo realmente va a ser dócil a mi voz, entonces pídeles, ¿verdad?, todo el bronce que traigan con ellos, lo fundes y vas a hacer una serpiente de bronce. Vas a levantar un asta, ¿verdad?, como el asta de la bandera. La vas a poner a la mitad del campamento, y cuando una serpiente pique a un israelita, tendrá que voltear a ver la serpiente de bronce como quien mira al mismo Dios. Es quizás una figura, ¿verdad?, pedagógica. Ante la serpiente el Señor pone el remedio. Pues ahora mira esa serpiente y que no se te olvide que todo eso ha venido a consecuencia de tu pecado. Si quieres encontrar la misericordia de Dios, voltea a ver con fe y con esperanza. Voltea a ver con fe y con esperanza. Y aquel que le mire con fe no morirá por las picaduras de las serpientes. Así lo hicieron, y así fue como el Señor rescató a su pueblo de aquella tragedia en el desierto. Y nuestro Señor le dice a Nicodemo, precisamente refiriéndose a aquel pasaje, así como levantó Moisés la serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser levantado también el Hijo del Hombre. Habla de sí mismo, Él es el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, que no muera, que viva para siempre. Queridos hermanos, esta es una motivación, sí, a la fe, pero no sin antes el arrepentimiento, el reconocer que hemos ofendido a Dios y que somos incluso causa de muchos males que padecemos, donde incluso el demonio gana terreno y puede agredir nuestras personas, nuestras familias, nuestras almas, que nos puede hacer renegar, ¿verdad?, poniéndonos como un ácido que nos impacienta y nos quema, y quisiéramos que Dios respondiera rápido, ¿verdad?, como un clic, como ahora estamos acostumbrados, ¿verdad?, por un control, que todo suceda de inmediato. Pero nuestro Señor tiene una pedagogía para podernos librar del pecado y de la muerte, y esa pedagogía fue una magnífica lección en el desierto. Cosa curiosa, porque este texto también, ¿verdad?, nos debe de hacer pensar. Hay muchos hermanos separados que dicen, no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, ¿no? Pero el mismo Señor le pidió, ¿verdad?, que hiciera, por ejemplo, los querubines para cubrir el arca de la alianza, y los querubines son del cielo, ¿verdad? Y le mandó incluso un diseño, ¿no? Es una figura de un joven con 6 alas, ¿verdad? 2 alas estarán cubriendo el arca, etc. El Señor mandó hacer imágenes de lo que hay en el cielo, pero también hizo la imagen de una serpiente. Hagan esa imagen, y si la ven con fe, se salvarán y tendrán la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo le dice todo esto a Nicodemo, precisamente para hacerlo despertar más en la fe, porque en la fe es como echar las raíces para no cambiar a Dios por falsos dioses y para no quedarnos en una vida caprichosa, voluntariosa y de pecado. Nuestro Señor va a ahondar lo que está diciendo y le va a dar una lección todavía más avanzada para entrar en esa vida en el Espíritu. Dice, una razón divina, porque tanto amó Dios al mundo. Esa palabra, tanto amó Dios al mundo, nos habla de un Dios apasionado. Y cuando dice el mundo, no es solamente la creación o la tierra donde vivimos, sino el hombre, la criatura humana, ¿verdad? Tanto ha amado Dios a la criatura humana,
a sus criaturas, que les entregó a su Hijo único. Queridos hermanos, nos está anunciando no solamente que el Padre envió a su Hijo, sino el caminar de este Hijo, que como la serpiente será levantado en alto. Y nos habla del día del Calvario, del día de la cruz, cuando Jesús fue levantado en alto, ¿verdad? Quien mire al que está en la cruz, que voltee a verlo, quiere decir que le ponga atención, que fije incluso su vida en él para no morir. Quiere decir, el que sabe contemplar al que está en la cruz como un signo de vida y de salvación, de arrepentimiento en cada individuo por haber pecado, de arrepentirnos porque hemos merecido el castigo que a veces padecemos, como las consecuencias del pecado, que son muchas las consecuencias del pecado, entre otras la ignorancia, el hambre, el dolor, ¿verdad? La enfermedad, la muerte finalmente. Las consecuencias del pecado, el haber quedado prisioneros o dominados incluso por el demonio, al cual se infló tanto que se sintió el príncipe de este mundo, y Jesucristo dice: el príncipe de este mundo, ¿verdad?, ha sido vencido y no tiene nada que ver conmigo. Pero ¿de dónde agarra fuerza el príncipe de este mundo, que es el demonio? De nuestros pecados, de nuestras ofensas a Dios. Es a Él a quien desobedecemos, es a Él a quien ofendemos tanto. Y hoy, para salir de nuestros pecados, fíjate cómo está el crucificado, deforme, dañado, desangrado, ¿verdad?, extenuado, enflaquecido, ¿verdad? Es como ver, decíamos hace 8 días, a alguien que quedó como un fracasado, ¿no? Un líder fracasado, que todo parecía una mentira, nos engañó a todos y él mismo terminó como un fracasado. Esto es algo importante, aprender a ver a Jesús en la cruz. Eso es lo que hiciste, y de eso mismo está tu salvación y el remedio. Ahora míralo con fe, ahora míralo arrepentido, para que puedas encontrar la vida. Incluso esto hay que decirlo despacio, hermanos, y hacerlo dejar caer realmente en nuestra vida interior. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, porque, queridos hermanos, si lo llevamos a la muerte y le hemos dado muerte al mismo Dios hecho hombre, mereceríamos el infierno, porque de ese tamaño es el pecado. El que ofende al Eterno merece un castigo eterno en proporción a su delito. Sin embargo, el Señor llegará hasta la muerte, entregado por nosotros, pero Él mismo apasionado por el tanto amor que nos tiene, que no vino para condenarnos, sino para que el mundo se salvara por Él. Ya nos dirá Jesucristo: nadie va al Padre si no es por mí. Nosotros podemos buscar 1000 remedios para sobrellevar la vida en el mundo, incluso otros dioses, o entrar incluso hasta en pactos demoníacos, o para hablar incluso de amuletos y de muchas cosas de protección mágica, pero nada de eso te salvará. Finalmente morirás, finalmente tendrás que ir a la presencia de Dios. Pero el Señor no vino para condenarnos, sino para salvarnos. Pero la condición es creer en Él. El que crea en Él no será condenado. El que no cree y ha preferido su vida ociosa por sí mismo se condena, ¿verdad? La causa de la condenación es esta: que habiendo venido la luz al mundo, es decir, habiendo venido Cristo con su palabra, con su evangelio, confirmándonos, ¿verdad?, con su espíritu,
hemos preferido más las tinieblas que la luz. Hemos preferido más la autocomplacencia egoísta de nuestra carne y de los placeres y de tantas cosas, ¿no? Ahora, bueno, pues ya puedes tener 28 churros de marihuana, ¿no? Ya está aprobado por la ley. Bueno, imagínate, has preferido eso, como si eso fuera la felicidad de tu vida. Piénsalo. Ahora que ya se despenaliza el aborto para que tu vida se conserve, mátalo, ¿verdad? Es como una contradicción, ¿no? Vamos a pedir que no maten más mujeres, ¿no? El feminicidio, que no se le dé muerte a las mujeres, ni una menos, ¿verdad? Sin embargo, se prepara a las mujeres para que maten a una hija, tal vez iba a tener. Entonces va a haber miles de mujeres muertas, no nacidas. Pero para que no me maten a mí, para que no me maten a mí, mataré hoy a mi hijo, a mi hija, a quien he concebido en el vientre. Fíjate, hemos preferido más las tinieblas que la luz. Eso es lo que está diciendo aquí. Y no lo podemos callar, precisamente al haber caído en tantas aberraciones, que es lo que nos va a narrar la primera lectura del libro de las Crónicas, ¿no? El Señor parece que descuidó al pueblo, como que se escondió. Anda, corre según tu suerte. Pero el mismo Dios que parece que se te esconde es el mismo que, lleno de ternura y de misericordia, no puede ver tu dolor y mandará a su Hijo para salvarte. Pero el que crea en Él, ahora tiene que haber un acto personal de conversión, de arrepentimiento. Si el Señor viene como la luz para iluminar nuestra inteligencia y nuestra vida, el caminar de nuestros días, y en lugar de caminar en la luz, caminamos en las tinieblas, buscaremos siempre escondernos para que no nos descubran. Las obras malas se hacen casi siempre a escondidas, ¿verdad? Los hijos de las tinieblas, en contraste a los hijos de la luz. Y quiere decir que al mismo tiempo, en lugar de vivir con la inteligencia, se vive con astucia, con trampa, a escondidas, ¿no? Para que nadie nos vea, como si fuera un juego. ¡Ay, es un juego! No lo quise hacer así, pero no, en el corazón va creciendo la maldad y se va endureciendo el corazón. No endurezcas tu corazón y no pongas a prueba el amor de Dios. Eso que nos dice en el Salmo 94, no endurezcáis más vuestro corazón como el día en que vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí allá en Meribá. Dice, bueno, el que obra el bien conforme a la verdad, ese se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Este elemento final, por tus obras hablará más que tus palabras. Si tus obras son buenas, conforme a la luz de Cristo, de su palabra, del Evangelio, entonces caminas hacia la luz y tendrás el perdón y la vida eterna. Queridos hermanos, no quiero alargar mucho, ¿verdad?, esa reflexión que nos puede parecer sencilla, simple. Quédense con estas ideas, pero al mismo tiempo quiero también hacer hincapié un poquito en la gran fiesta del Señor San José. Como todos sabemos, celebramos al Señor San José el 19 de marzo, ¿verdad? Pero en esta gran fiesta estamos celebrando al mismo tiempo 150 años en que el Papa en su tiempo, ¿verdad?, lo declaró patrono, el gran padre de toda la Iglesia. Decimos el patriarca Señor San José. Y ante ello, qué mejor que aprender estas sabias lecciones al reflejo de la vida de San José, como esposo, como novio, como interesado por la novia, el que sabe escuchar a Dios aún en sueños, el que sabe trabajar, el que lleva un amor a la divina voluntad de Dios, el que queda revestido con la paternidad de Dios para acoger a Jesús como su Hijo, crecerlo, educarlo, servirlo.
el que sabe ser un verdadero amante, que prefería echarse la culpa él mismo antes que denunciar a la Virgen María que estaba embarazada o exponerla a la muerte, ¿no? A pedradas morían las mujeres infieles. Por eso, aprender de San José, se los dejo para que aprendamos de la vida del Señor San José. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.